Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están, estudiantes? Mi nombre es Jorge Pugagrín y voy a ser su profesor en esta materia de Derecho Procesal Civil 2. Antes que todo, quiero felicitarlos y exhortarlos porque si han llegado hasta este octavo cuatrimestre es porque ya le han sentido el gusto, el sabor a la materia y ya están encaminados. Ya lo que les faltan son 3, 4 cuatrimestres más y dentro de poco los podré llamar colegas. Entonces, vamos a caer en lo que nos corresponde al día de hoy. Vamos a hablar sobre el proceso ejecutivo hipotecario. Pero antes, y entendiendo todo el contexto social y todo lo que está sucediendo en el país, el fin de la moratoria en estos primeros días de junio, quería refrescar algunas ideas, a ver qué me pueden aportar. Primero que todo, saber si alguno de ustedes sabe lo que es un préstamo con una garantía hipotecaria. Esperamos una respuesta. También a ver si alguno de ustedes sabe qué es una hipoteca y qué es un proceso ejecutivo hipotecario propiamente tal. Bien, una vez que tengamos algunas respuestas podemos compartir, los estudiantes van a hacer diferentes tipos de preguntas y posteriormente a eso entonces vamos a entrar directamente en lo que corresponde a la clase y a explicarles en detalle todos los elementos que son importantes que ustedes manejen y que es mi intención que una vez terminada esta clase ustedes manejen al dedillo. Solamente van a necesitar en este momento su código judicial, el articulado se los voy a ir mencionando, ustedes pueden hacer algún análisis de ese articulado y vamos a ir entendiendo cómo se da el proceso ejecutivo hipotecario. Cualquier consulta, siéntanse en completa libertad de interrumpir. Iniciemos entonces con dónde está ubicado dentro del Código Procesal o Código Judicial el proceso ejecutivo. Y está en el artículo 1612 que pertenece al libro segundo y título 14. Te explica que un proceso ejecutivo básicamente es cuando una persona puede demandar el cumplimiento de obligaciones claras y exigibles que consten en documentos escritos conocidos como títulos ejecutivos. Y para entender entonces cómo inicia un proceso ejecutivo, tenemos que revisar qué son títulos ejecutivos. Su código, en el artículo 1613, están enumerados, son 17 aproximadamente, pero vamos a concentrarnos en los más importantes al momento de un proceso ejecutivo hipotecario. El primero, el número 4, las escrituras públicas. Todos sus contratos de préstamo con garantía hipotecaria están dentro de una escritura pública. Y también es importante ver otros elementos que tal vez ustedes desconozcan, pero que prestan mérito ejecutivo, ya no para un proceso ejecutivo hipotecario, pero sí para un proceso ejecutivo, que son los cánones de arrendamiento cuya liquidez se compruebe mediante recibos no pagados junto con el respectivo contrato de arrendamiento inscrito en el despacho oficial competente, es decir, en el MIBI, o que cumpla cualquiera de los requisitos previstos en el ordenamiento anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un contrato registrado en el MIBI y usted no ha pagado sus cánones de arrendamiento, esta persona, su acreedor o su arrendador, puede demandarlo de forma ejecutiva. Del mismo modo que si usted no ha cancelado las expensas comunes en su régimen de propiedad horizontal. Si usted vive en una barriada con régimen de propiedad horizontal o en un edificio, usted tiene que pagar una cuota de mantenimiento. El hecho de que usted no pague esa cuota de mantenimiento le presta mérito ejecutivo para que esta persona o esta junta esta junta directiva del PH lo pueda demandar a usted. Y por último, las certificaciones expedidas de los bancos, donde está autorizado para explotar sus actividades económicas en las que dicha entidad haga constar el saldo acreedor. Es decir, no necesita siquiera una escritura, sino un documento firmado por un contador público autorizado que diga que usted le debe a ese banco. Bueno, veamos entonces qué es un préstamo hipotecario. Y es un préstamo que es a largo plazo, usualmente de 15 o 20 años, donde el banco toma como garantía su propiedad. Usted no pierde la propiedad de su vivienda. Sin embargo, esa está constituida y está ignorada para que el banco, en el evento de que usted no pueda pagar, pueda cobrarse con esa propiedad. Y sobre esa propiedad se constituye lo que se denomina una hipoteca, que es un contrato mediante el cual el deudor deja como garantía el bien. Está haciendo uso de ese bien inmueble, de su casa, de su vivienda, sin embargo, él está inscrito dentro del registro público como una garantía. ¿Qué pasa entonces cuando usted no le paga a ese banco o cuando su cliente, que es el banco en este caso, o una entidad financiera,
no puede cobrar. Quien le adeuda no ha pagado, se ha atrasado 2, 3, 5 letras, no ha dado notificación, entonces este acreedor hipotecario inicia un proceso ejecutivo hipotecario, que es el objeto de la materia que vamos a ver. Tenemos entonces el mérito ejecutivo, tenemos una deuda que no ha sido cancelada, nos abocamos entonces a lo que establece el procedimiento de los procesos ejecutivos hipotecarios. Lo primero que hay que hacer es accionar por medio de un abogado. Todos ustedes saben, y por eso están estudiando esta materia, que para poder presentar demandas o para poder representar a alguien dentro de la esfera judicial se requiere un título de abogado, una idoneidad para ejercer dentro del país. Ese abogado, ese poder se le otorga al abogado entonces para que el abogado pueda presentar la demanda. El poder es un documento, una autorización, ustedes ya lo conocen, por lo que hemos visto en Derecho Procesal 1, en la que el poder dante, es decir, en este caso sería el acreedor hipotecario, otorga a un abogado las facultades para que ejecute ese mandato. El abogado junto con el poder entonces deberá presentar el libelo de la demanda ante el juzgado competente. Y aquí es importante que veamos dos cosas. Primero, la competencia en cuanto a la cuantía. Cuando es una deuda superior a 5.000 balboas, se va entonces a un juzgado de circuito. Cuando la deuda es inferior o menos de 5.000 balboas, se presenta entonces en un juzgado municipal. El tema de la competencia es muy importante. La competencia se va a fijar dentro de la escritura. Y ahí va a determinar dónde se va a utilizar. El tema es que la mayoría de los contratos de hipoteca, y al que tenga algún contrato de hipoteca sería bueno que lo revisara, establece que se renuncia a los trámites. Se renuncia a los trámites, y cuando usted renuncia a los trámites está renunciando también a la competencia por territorialidad. Eso quiere decir que se puede utilizar en cualquier lugar. Se puede, presentar la demanda en cualquier lugar. Todos ustedes conocen lo que va dentro de una demanda o dentro del libelo de la demanda. Básicamente contiene las partes, las generales, de las partes y sus direcciones exactas. Para el tema de la notificación, si usted no tiene la dirección exacta, va a tener entonces que esperar 2 informes secretariales y solicitar el paradero desconocido con una declaración jurada para que sea emplazado por medio de unas publicaciones en los diarios. Debe tener una relación sucinta de los hechos que generan la demanda y debe establecer qué es lo que se demanda y cuál es la cuantía de lo que se demanda. ¿Por qué usted está demandando? Porque hay una falta de pago. ¿Qué bienes usted va a ejecutar? Hay un bien hipotecado, hay una garantía hipotecaria que es este número de finca, y esa cuantía usted tiene que determinarla por medio de la certificación de un contador público autorizado, que es el que establece cuánto debe. Bien, junto con el libelo de la demanda se deben aportar las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pues la escritura donde consta el préstamo, todos los préstamos hipotecarios, préstamos con garantía hipotecaria se hacen dentro de una escritura pública que debe inscribirse en el registro público. También entonces una certificación del registro público donde conste la preexistencia de la finca o del bien inmueble y que tiene inscrita la hipoteca. La certificación del contador público autorizado, y si su cliente es una persona jurídica, entonces una certificación de la sociedad o de la persona jurídica que es para demostrar la personería y que esta persona le pueda otorgar a usted el poder, quién es el representante legal y quién es el que firma el poder. Por último, el fundamento de derecho. Una vez entonces que el juzgado corrobora que la demanda cumple con todos los requisitos legales, entonces debe emitir un auto ejecutivo. Este es un auto ejecutivo que contendrá la orden de pago, es decir, que va a decir cuánto debe pagarle ese acreedor a usted. Y no solamente con la suma que usted determinó que le debe, sino además debe incluirle los intereses y las costas. ¿Qué son las costas? Lo que gana el abogado por ese proceso. Aproximadamente va entre el 10% y el 15% dependiendo de la cuantía. Este auto se lo van a entregar a usted con un oficio del registro público para que entonces usted lo pueda inscribir en el registro público y que haga efectos contra terceros. Una vez embargada la propiedad, no le puede entrar ningún tipo de venta, otra nueva hipoteca, un secuestro o cualquier acción o medida cautelar.
Es importante que cuando ustedes reciban este auto verifiquen que los datos tanto del demandado como de la finca demandada o la finca que está dada en hipoteca como garantía sean correctos. Excelente, ya tenemos nuestra demanda adjudicada en un juzgado, ya se admitió la demanda y dentro de esa auto de admisión se hace un auto ejecutivo en el que se ordena el embargo de la propiedad, la cuantía y se ordena entonces la notificación. Aquí es donde corresponde notificar a los demandados y por eso hablábamos en el poder de que era importante poner la dirección exacta. El juzgado va a hacer las diligencias por medio del Centro de Comunicaciones Judiciales y en la medida en la que no los encuentre, como les explicaba hace un rato, ustedes tendrían que solicitar el emplazamiento de esos demandados. Usualmente los encuentran, usualmente se notifican. Una vez que estén notificados, ellos tienen 8 días para presentar excepciones. ¿Qué son excepciones? Son incidentes, porque se presentan por medio de incidentes, por medio del cual ese deudor hipotecario o ese deudor estima que no debe pagar la cuota. ¿Y cuáles son esas excepciones? Están establecidas en el artículo 690 del Código Judicial, pero es importante que entendamos algo. En la mayoría de los préstamos hipotecarios de bancos y de financieras se renuncia al trámite. ¿Sí? Una vez que usted renuncia al trámite, entonces no caben sino solamente 2 excepciones. La excepción de pago y la excepción por prescripción que vamos a ver enseguida. Les decía hace un ratito que cuando el proceso ejecutivo se da con renuncia de trámite de domicilio se puede presentar en cualquier entidad judicial en el tema de la competencia por territorialidad. Es decir, usted puede demandarlo en Chiriquí, en Darién, en Bocas del Toro, donde usted quiera. Por temas de cuantía sí se va a respetar la competencia. Es decir, usted no puede demandar a una persona que le debe $100.000 en un juzgado municipal. Y el artículo 1744 del Código Judicial establece que cuando en la escritura se hubiese renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el juez con vista en la demanda y los documentos que habla el artículo 1734, que ya los mencionamos, ordenará la venta del inmueble y solo cabrán 2 excepciones, la de pago y la de prescripción. La de pago es la que usted lleva un documento en el que dice, aquí está el recibo de mi acreedor hipotecario que él me presentó, aquí está el recibo que ya yo pagué. Aquí está la copia del cheque donde yo pagué y esta persona me está demandando a pesar de que ya yo he pagado. O la de prescripción y es cuando se ha vencido en el tiempo esa hipoteca. Y ese es un tema que ya hemos visto anteriormente en derecho civil, pero para recordarles las excepciones, la prescripción en los procesos de garantía o los contratos de garantía vence a los 20 años. Vencido el término para presentar incidentes o si habiendo sido presentados el despacho ha resuelto los mismos sin que se ordene la cancelación del proceso, es decir, que no dan lugar a esos incidentes, no son resueltos a favor del incidentista, en este caso el deudor, entonces, vencidos esos 8 días, el demandante va a presentar o a solicitar la venta judicial. Conforme a los artículos 1708 y 1709, este aviso de remate que va a emitir el juzgado y en el que va a constar el bien que va a ser rematado, las partes, los dueños y la cuantía del remate, debe publicarse en un diario de circulación nacional por 3 días. Y esos 3 días, una vez de vencido la publicación del último día, no deben ser menos de 15 días a la fecha de remate, 15 días hábiles. Eso quiere decir que usted debe publicar en un diario de circulación nacional durante 3 días y el tercer día, a partir del tercer día, empezar a contar 15 días hábiles y esos 15 días hábiles no pueden ser posteriores a la ejecución del remate o de la venta judicial. Para hacerles un poquito más didáctico el tema y que no se preste a confusión, si usted publicó el día 1, 2 y 3 de junio, de ahí usted tendría que contar los días hábiles que hay. Serían aproximadamente 2 días en esa semana, 5, 5 y 3. Usted estaría demandando aproximadamente, la fecha de remate no puede ser anterior al 30 de junio. Además de eso, se deben colocar en los lugares públicos del distrito, que serían la alcaldía, las casas de paz, las notarías, la estafeta de correo, que todavía es muy utilizada,
ahí usted va a llevar ese aviso de remate y le van a firmar el recibido de que usted está entregando el aviso de remate, porque eso usted tiene que presentarlo en el juzgado como prueba de que ha cumplido con todos los requisitos de publicidad. Llega el día del remate y cualquier persona puede participar dentro de ese remate o solicitar la compra judicial de esa propiedad. Para hacerlo deben consignar un certificado de depósito judicial del Banco Nacional con un 10% de la cuantía del remate. Si se está demandando en 100.000 balboas, usted debe llevar un certificado de garantía por lo menos de 10.000 balboas. Se anuncia y usted va a anunciar su postura. Usted puede presentar hasta 2/3 partes de la cuantía que se la va a aceptar el despacho, pero usualmente el acreedor hipotecario va por su propio crédito, concurre por el monto de la deuda, así que nunca va a ser menos del 100% de la deuda. Hablemos de 100.000 balboas, usted presenta un certificado de 10.000 y dice que usted participa dentro del remate con una cuantía de 100.000 balboas con 100.000 con 5. Si no hay otro proponente, eso se le va a adjudicar a usted. Y va a llegar el punto de las pujas y repujas en las que cualquiera de las dos personas o de todos los que están ahí, hay muchos bienes que a veces se hacen hasta por 10.000 balboas y son casas que valen mucho más que eso. Ahí se da el proceso de pujas y repujas cuando hay más de un proponente y van subiendo poco a poco, ¿no? Yo voy 10.500, yo voy 12.000, yo voy 12.500 y ahí van subiendo poco a poco hasta que uno de los dos decide no seguir proponiendo y se la adjudica. Esa persona a la que se le adjudicó, que fue el que más propuso, tiene 2 días hábiles para consignar la diferencia de lo que ya había consignado con lo que propuso por medio de postura y lo tiene que hacer también con un certificado de depósito judicial. Como les explicaba, el acreedor hipotecario puede concurrir por su propia deuda, es decir, yo como banco entro y presento mi postura, que es la de la deuda o la cuantía por la cual estoy demandando. En el momento en el que termina la venta judicial, el alguacil ejecutor va a levantar un acta, el acta de remate que deben firmar todos los que participaron en el acto, y se va a adjudicar de forma provisional. Posteriormente a eso, una vez que se hayan hecho los pagos de todo lo que corresponde por las posturas, entonces se va a hacer la adjudicación definitiva. Dentro de este auto que aprueba el remate, se debe ordenar al registro público que cancele la hipoteca, que levante el embargo que ya inscribimos y que ordene la inscripción del inmueble a favor de quien obtuvo el remate o la venta judicial. Si, por ejemplo, el remate se había hecho por $100.000 y la propiedad se vendió por $120.000, pues entonces al deudor, al dueño de la propiedad, le toca ese excedente, esos $20.000. Si se vendió por la suma exacta, no le toca absolutamente nada. Y esto debe inscribirse, este auto debe inscribirse en el registro público para que entonces conste quién es el nuevo propietario y cómo adquirió la propiedad. Bien, esto es a grandes rasgos el proceso ejecutivo hipotecario, cómo se da. Ya hemos visto en otro derecho procesal todas las acciones que se pueden tomar una vez se dé el resultado final. Sabemos que se puede apelar y va entonces al Tribunal Superior para que el Tribunal Superior decida si hubo alguna negligencia o falta dentro de las formalidades por parte del despacho o por parte del acreedor hipotecario. Me gustaría que en este momento pues sacasen una hoja de papel y hiciésemos una dinámica que se llama CQA, medio de la cual ustedes me van a escribir qué conocían o qué sabían del proceso ejecutivo hipotecario, qué querían aprender dentro de esta materia precisamente sobre ese tema y qué aprendieron. Yo espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden. Sé que son momentos difíciles para todo el país. Muchas personas van a tener que ver el tema ahora de los procesos ejecutivos y era una de mis intenciones que ustedes estuvieran claros también en cómo se van a resolver esos temas y cuáles son los procedimientos. Muchas veces pensamos que por contratar un buen abogado vamos a
a salvar, y realmente en este tipo de procesos la única excepción, como les explicaba, de pago es la excepción, perdón, de pago o la prescripción de la acción civil. Por último, me gustaría que desarrolláramos un vocabulario, que cada uno en la próxima clase me trajese al menos 5, para no exigir mucho, 5 palabras que no conocían con su significado jurídico. No el que van a encontrar en Wikipedia, no el que van a encontrar en el diccionario de la Real Lengua Española, sino dentro de un diccionario jurídico, cuál es el desarrollo de eso. Ustedes podrían decir que quieren saber lo que es un título ejecutivo, lo que es una ejecución, lo que es un remate, lo que es una venta judicial. Son palabras que tal vez no tengan todavía muy claras. Sería bueno que lo hicieran para que aportáramos en la próxima clase. Para mí ha sido un gran privilegio y un placer compartir con ustedes esto. Seguimos estando a la orden y que pasen buena tarde.